con la carta primera del apóstol San Juan, con el evangelista San Juan, que como sabéis es el gran teólogo de la Iglesia, de la intimidad de Dios. Por eso él, en su evangelio nos dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Hoy también nosotros, a la luz de este texto, de esta primera carta del apóstol San Juan, podemos escuchar palabras maravillosas cuando dice que nos ha perdonado nuestros pecados por su nombre, el Señor. Cuando va dando una recomendación a todas las facetas de la vida, a los padres, a los jóvenes, a los hijos, es más, a cada uno le da su importancia y su faceta. Es importante la exhortación que da a los jóvenes. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Este es un interrogante para todos los cristianos, jóvenes, no jóvenes, practicantes, no practicantes. Cuestionarnos: nuestros jóvenes están manipulados, tal vez por la concupiscencia, por la droga, por la violencia, por una estructura política que nada favorece su desarrollo como personas, sacando en sus vidas la cultura de la vida, la cultura de la persona y de los valores. Por eso es muy interesante estos consejos que va dando el bueno del apóstol San Juan, donde para todos tiene algo, para los jóvenes y para los hijos, para los padres. Pero creo que lo importante de esta lectura, cuando dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Antiguamente podíamos escuchar los enemigos del hombre, diríamos, el demonio, el mundo y la carne. Más o menos es esta realidad. El mundo no es que nos dicen odiar al mundo, no améis el mundo, porque en el mundo se desarrollan todas estas realidades: la concupiscencia de la carne, la de los ojos y la arrogancia del dinero. Y dice: todo esto pasa. Solamente permanece la fe en este Dios. Diríamos lo que dice él: todo esto procede del mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en Dios. Esta es una invitación a todos nosotros, en este momento, en este mundo de hoy, en esta sociedad mundial, donde aparecen vacunas y virus por todas las partes, en esta sociedad mundial del 2030, en esta sociedad donde creemos que la suerte del fin de año y del comienzo del año está en este mundo, cuando la suerte, nuestra suerte, de este año y del otro, hasta que Dios quiera, está en este regalo de un Dios de amor que es Cristo el Señor. Este Cristo que se hizo historia. Por eso la liturgia siempre dice: hoy nos ha nacido un Salvador. Actualiza siempre la presencia del Señor. Y es muy importante caminar con el corazón abierto, con la mirada firme, como San José, los pies en el suelo, el corazón y la mirada en el cielo, para saber cuidar del Señor, para saber que esto no pasa nunca. La arrogancia del dinero, la concupiscencia, todo esto se acaba. Y se puede volver otra vez atrás aquellas palabras que hemos escuchado. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida, pierde su alma? Toda una repetición, una evocación de aquellas palabras
que nos aparte de la Sagrada Escritura hemos escuchado alguna vez. Por eso yo os invitaría, y me invito a mí mismo, claro está, que permanezcamos y que hagamos la voluntad de Dios para permanecer para siempre en Él. Hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está, lo hemos escuchado también, lo hemos escuchado estos días en los mandamientos. Ese gran mandamiento de la ley de Dios, los 10 resumidos en amar a Dios y amar al prójimo. El que hace la voluntad de Dios cumple los mandamientos en toda su realidad y en toda su exactitud. Y es un momento especial, queridos fieles, en estas fiestas de Navidad, para que nos planteemos seriamente cómo es mi vida. ¿Permanezco yo en la voluntad de Dios o en mi propia voluntad, que nada tiene que ver con este Jesús que se nos regaló en Belén y que fue agrandando de Nazaret hasta el final de sus años esta cuna en una cruz para redimir a los hombres, a la humanidad, de nuestros pecados y darnos la gracia de Dios, Padre? Y creo que las lecturas que leemos siempre en la liturgia de la Eucaristía son para calarlas hondamente en el corazón, para que ellas penetren, nos cuestionen y nos pregunten. Creo que esta es la realidad. ¿Quién cumplió la voluntad de Dios? María. He aquí la esclava del Señor. Cuando decimos que amamos a la Virgen y no cumplimos la voluntad de Dios, somos unos mentirosos. Entonces así. Le podremos rezar a la Virgen, invocarla, yo la invoco mucho. Pero si no cumplo la voluntad de Dios, esa oración, ese rezo es baldío, no sirve, no es escuchada. Por eso yo creo que en este lugar y en tantos lugares donde huele a María es una invitación todos juntos, para todos, a amar a María cumpliendo la voluntad de Dios. Lo demás son fantasías que nos hemos organizado, convenciones, congresos. No. María necesita corazones de hijos abiertos a la conversión y abiertos a esta realidad que nos dice el apóstol San Juan. Hacer la voluntad de Dios para permanecer en Dios siempre, y permanecer en Dios es permanecer siempre en María. No hagamos de Dios una pantomima, no hagamos de la Virgen un objeto de piedades vacías. Hagamos de Dios el Dios que nos amó en Cristo y que nos sigue amando, porque está siempre de actualidad. Es el Dios de ayer, el de hoy y el de mañana. El Dios que nos dará todo con Él, cuando nos encontremos con Él, si hemos caminado en su voluntad. Y además, en el camino estrecho de la vida, ahí está, nos encontraremos con la Virgen, nuestra Madre, pero con una Virgen formal y seria. Por último, el Evangelio es solamente el Evangelio que es una continuación de la presentación de Cristo en el templo. Por eso al final dice, y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres fueron a vivir a Nazaret, donde desarrollaron una vida de familia y donde desarrollaron todos los valores de Dios, Padre. Por eso dice que el niño iba creciendo en santidad. Pero tenemos que fijarnos en esta
señora Ana, hija de Fanuel, viuda, muchos años, estaba en el templo y coincidió que cuando presentaron a Cristo en el templo andaba ella por allí. Y ella, profetisa que era, empezó a hablar del niño, maravillas. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Hablar de Cristo maravillas, pero hablarlas con una oración profunda en el corazón, con una sensatez tremenda y con un silencio profundo. Y después hablemos de Dios, de pie. Vamos a orar con toda la Iglesia. En primer lugar,